Bueno, soy el doctor Alejandro Daín de la ciudad de Córdoba, Argentina. Soy doctor en medicina y cirugía, especialista en diabetes, medicina interna y nutrición clínica, y actualmente me desempeño como profesor universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa María. También me desempeño como miembro del staff de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, y tengo mi propio consultorio privado también. Les agradezco al doctor Gilberto Castillo por la invitación en participar en estas jornadas virtuales. Es muy emocionante para mí poder participar de ellas. Así que, bueno, vamos a conversar cómo ha sido la evolución en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2, cómo han ido evolucionando las guías y cómo han ido cambiando estos paradigmas. Bueno, ahí vemos la presentación. Poquito lo que les contaba antes. Vamos a conversar sobre cómo impactan en la práctica clínica la evolución y los nuevos conceptos de las guías terapéuticas. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Bueno, como comenzando, lo interesante en la evolución de las guías probablemente sea esto de reconocer que hay necesidades insatisfechas en las personas con diabetes, y la gran deuda en el tratamiento de la diabetes en este siglo XXI es cómo enfrentar los fenómenos de cardio y nefroprotección. Si nos fijamos en la expectativa de vida de una persona con diabetes, vemos que estas personas con diabetes sin complicaciones viven aproximadamente 6 años menos que la expectativa de vida general en personas sin diabetes. Luego, en una persona que se agrega infarto de miocardio o complicaciones cardiovasculares, la expectativa de vida se disminuye en 12 años. Ahora, lo que nunca hemos tenido en consideración por esto de las necesidades insatisfechas, que es interesante verlo desde esa óptica, que cuando la diabetes se agrega a enfermedad renal crónica, la expectativa de vida desciende a 16 años. Lo cierto es que en el crecimiento del conocimiento humano, que se aplican las leyes bibliométricas, vemos que la ciencia avanza y avanza a pasos agigantados, lo cual ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es muy interesante, cómo el conocimiento humano se duplicó por primera vez en 1750 con la era industrial, y luego cada vez las brechas se fueron achicando, lo que ha hecho que para el año 2020, o sea, para este año, los conocimientos se van a duplicar aproximadamente cada 60 a 70 días, lo cual es muy importante para nosotros, los médicos y los que hacemos diabetología, poder estar actualizados con el conocimiento, y en eso es muy importante evaluar cómo han ido generándose las distintas guías en el tratamiento de las personas con diabetes. Lo cierto es que estas necesidades insatisfechas en los últimos 10 años se han empezado a cubrir. Los nuevos ejes terapéuticos, tanto en el eje renal como en el eje de las incretinas, como ustedes bien ven en estas diapositivas, estudios emblemáticos como el EMPA-REC, el CANVAS, el LEADER y SUSTAIN, han mostrado reducción del riesgo cardiovascular en el outcome primario en promedios entre 3 y 5 años. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución en las guías para las personas con diabetes? Nada mejor que comenzar luego con un caso clínico y poder hacer un viaje en el tiempo para ver cómo hemos, los médicos, los endocrinólogos, diabetólogos, internistas, nos hemos ido ayornando a esta evolución de paradigma. Nosotros empezamos hace varios años atrás, y no tanto, por eso es interesante cómo el conocimiento humano crece en forma exponencial. Nosotros iniciamos este viaje por la diabetología con guías que eran básicamente glucocéntricas, en donde el objetivo era único, eran separados. Nosotros tratábamos glucosa por un lado, se trataba tensión por el cardiólogo por el otro, lípidos por los internistas por el otro. Ahora bien, después esta evolución llevó a ver objetivos combinados, control glucémico, evitando la hipoglucemia y evitando la variabilidad excesiva, para llegar a guías centradas en el paciente individualmente, a la individualización del tratamiento, pero también centradas en comorbilidades, especialmente cardiovasculares. Y como les decía, vamos a presentar la historia de Josefina,
y vamos a ir viendo un poquito cómo han ido cambiando los paradigmas de acuerdo a la época en que Josefina se trataba. Si vemos el primer escenario alrededor de fines de los años 90, alrededor de fines del siglo XX, vemos la historia de Josefina en donde en este escenario el objetivo era bajar la glucemia, mejorar la glicosilada. ¿Por qué? Porque los estudios a ese momento, sobre todo de Luz KPDS, hablaban del legado glucémico y eso era como bien claro. Si el paciente comenzaba con un tratamiento agresivo inicialmente, mantenía el legado glucémico al correr de los años, y eso reducía el riesgo, por ejemplo, de infarto de miocardio y de otros componentes MACE de outcome primarios cardiovasculares. Ahora, si vemos en este cuadro, Josefina tenía antecedentes familiares de obesidad en su madre, ella nace macrosómica, a los 33 años en su embarazo tiene una diabetes gestacional, que por suerte se puede tratar en ese momento con dieta, no necesita otro tratamiento, pero si ustedes ven con el tiempo, debuta con diabetes a los 37 años y a los 45 años tiene una glicosilada 8.5 y lo que teníamos a mano en ese momento era, por ejemplo, sulfodrogas, la metformina y una insulina NPH, porque estábamos seguros de que el eje era bajar la glucemia. Esto lo vimos a 10 años del seguimiento del LUCA-PDS, en donde la reducción de eventos macrovasculares y microvasculares se mantuvieron, sobre todo en la población sin factores de riesgo cardiovasculares, jóvenes y con diagnósticos recientes. Esta situación no se dio en otros estudios en donde el factor de riesgo cardiovascular estaba presente, eran pacientes mayores de 60 años y con larga evolución de la enfermedad. Lo que nos lleva a ver que este concepto glucocéntrico puntualmente, con el foco en complicaciones directas, nos hace retroceder en este avance que habíamos tenido inicialmente del control glucémico por el miedo a la hipoglucemia. Entonces acá vemos en este segundo escenario, ya entre el 2008 y 2010, cómo a nosotros nos va variando esta toma de decisiones finales a los 45 años de Josefina, en donde uno dice hoy, al advenimiento del conocimiento, por qué se le retira la insulina. Y se le retira la insulina justamente para evitar hipoglucemia en vista de los resultados del ADVANCE, del ACOR o del BADT, en donde la hipoglucemia resultaba directamente en un aumento de la mortalidad cardiovascular. Eso, como decía, nos hizo como el GPS recalcular, ir para atrás, decir, bueno, vamos a tolerar un aumento de la glicosilada en pos de no producir mayores cantidades de hipoglucemia. Y aparece el concepto del tratamiento centrado en el paciente. La pregunta que nos hacíamos alrededor del 2010 es, ¿cuál es el impacto de la hipoglucemia en mi paciente? Si estas hipoglucemias generan daño cardiovascular o aumento de riesgo de infarto de miocardio, o si estas hipoglucemias pueden ser incapacitantes para mi paciente. Dicho de otra manera, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cuál es el costo que debería pagar el paciente por llegar al target glucémico? Si yo lo quiero llevar a mi glicosilada de 6.5 a 7 con las drogas que yo tengo a mano, ¿cuál es el costo que va a pagar ese paciente para poder llegar al objetivo? Y por supuesto, ese costo en ese momento, antes del advenimiento de las nuevas drogas hipoglucemiantes, con estos nuevos ejes que hablábamos al inicio, era probablemente impensable. Entonces llegamos a un tercer escenario en donde ya hay medicamentos con bajo riesgo de hipoglucemia y con reducción de mortalidad cardiovascular, o por lo menos fármacos neutros en donde nos permite individualizar el tratamiento, y aparecen entre el año 2010 y 2015 el gran advenimiento de los DPP4, que nos permite replantearnos el uso de sulfodroga, que nos permite replantearnos el uso de insulinoterapia, o por lo menos buscar insulinoterapias con insulinas que tengan intrínsecamente menor riesgo de hipoglucemia, sobre todo inadvertidas y nocturnas. Lo cierto es que hoy llegamos a Josefina a los 49 años y Josefina tiene un índice de masa de 34, no consigue clínicamente mejorar sus objetivos, está hipertensa, dislitémica, lleva 12 años de evolución de la enfermedad y tiene el antecedente de la diabetes gestacional. Clínicamente uno se plantea en Josefina como un clásico paciente ACOR.
Si nosotros lo estuviéramos viendo en el 2000, 2005, nos plantearíamos si uno debiera bajar la glicosilada por debajo de 7 y uno debiera hacer individualización del tratamiento por el riesgo de hipoglucemia en este paciente, que aumentaría el riesgo cardiovascular. Ustedes pueden ver ahí el laboratorio con una glicosilada de 7.1 sin llegar a objetivos de lípidos, con 315 de triglicéridos, con un clean por debajo de 60 y ya con proteinuria o con albuminuria en la orina de 24 horas. Vemos un ecocardiograma con una caída significativa de la fracción de eyección y con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, claramente vemos una paciente de alto riesgo que probablemente, si nos guiábamos por el ACOR, parábamos porque teníamos miedo con la hipoglucemia. Ahora bien, con los nuevos fármacos y los nuevos ejes, podemos lograr otras cosas que ya vamos a discutir. Si vemos el tratamiento, claramente Josefina hoy es una paciente polimedicada, cambiando la insulina por una insulina que tenga una forma de presentación de hipoglucemia mucho menor. Vemos que también tiene un SGLT2, vemos también que tiene distintos fármacos para su presión arterial, para su dislipemia. Entonces, el eje de la toma de decisiones, de los 4 pilares de la toma de decisiones, esto es muy interesante porque nos permite, a partir de la guía del 2018 de la Sociedad Americana de Diabetes, nos permite tomar decisiones centradas no solo en cuidar individualmente al paciente, sino en comorbilidades. Y nos preguntamos si el paciente tiene antecedentes de daño renal o de daño cardiovascular, si está asociado a hipoglucemia, si tiene obesidad asociada, o si el problema puntualmente es el costo y debemos enfrentarnos en una toma de decisiones mucho más acotada. Lo cierto es que hoy las preguntas que nos tenemos que hacer en estas nuevas guías es si es posible la cardio-nefroprotección en las personas con diabetes sin hipoglucemia, sin generar hipoglucemia. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular residual en una persona con diabetes con buen control metabólico? Y esto es muy interesante, cómo las guías han cambiado la óptica y al no tener esa glucocentricidad, yo digo, bueno, tengo 6,5 de glicosilada en mi paciente, pero todavía sigue habiendo daño residual cardiovascular. Todavía tengo yo que cuidar ese riesgo cardíaco, esa nefro y cardioprotección en mi paciente, en donde hay drogas hoy que tienen capacidad inherente a la droga de bajar ese riesgo, sin directamente ver el control metabólico. Entonces es muy importante preguntarnos, prevención primaria y secundaria en personas con diabetes, con estos nuevos algoritmos y guías terapéuticas. Entonces, los niveles de prevención en Josefina, uno se puede preguntar si vamos a ver prevención secundaria en todos estos estudios como EMPA-REG, LEADER, Canvas y DECLARE, en donde hubo claramente reducción de eventos cardíacos primarios, de eventos compuestos primarios, o si vamos a ver reducción en donde no hubo reducción de riesgo primario, en donde tiene que ver con reducción de MACE, pero en donde quizás haya que hacer nuevos outcomes primarios, quizás que tengamos que desplazarnos hacia, como dije desde el inicio, la nefro y la cardioprotección, y como nos mostró el Canvas y el DECLARE y el DAPA-HF, la reducción de insuficiencia cardíaca. Entonces es muy interesante hoy cómo plantearnos los distintos niveles de prevención en los pacientes con patología cardiovascular o con riesgo cardiovascular, como es el caso de Josefina también. Si ustedes se fijan en la guía, por ejemplo, de la Sociedad Española de Diabetes, que a mí me parece muy interesante, fíjense cómo pone en un plano horizontal todos los cambios, todas las drogas, aspirinas, estatinas, las drogas para tratar la diabetes, e inclusive pone en un plano horizontal lo que tiene que ver con el control metabólico y el grado de metformina. Y un eje aparte que tiene que ver con, independientemente de la glicosilada, que es lo que veníamos hablando, el uso de drogas del eje renal o de drogas del eje incretínico con reducción de riesgo cardiovascular y nefroprotección, donde ya llevamos más de 2 años. Las primeras guías cardiológicas han sido en el 2016, o sea que llevamos 4 años de antecedentes en el uso, y es muy interesante
en lo que tiene que ver, independientemente del control metabólico, la reducción de riesgo cardiovascular. La historia va cambiando, la historia continúa, y nosotros vemos que ya el año pasado los estándares of care y este año volvieron a enfatizar los cambios en el objetivo glucémico, y esta historia continúa. Ustedes bien saben también que el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología cambió el eje, y entonces hoy nosotros tenemos que plantearnos en un paciente naive de tratamiento con riesgo cardiovascular o renal, si uno no debiera empezar primeramente con SGLT2 o con agonistas GLP-1, y luego agregar la metformina, y en el caso que el paciente no sea naive de tratamiento y ya esté con metformina, adicionar estas drogas en los pacientes con riesgo cardiovascular. Ahí bien lo vemos, cómo ha cambiado la clase y el nivel de evidencia desde fines del año pasado. Como reflexión final, es muy importante pensar que este cambio del eje glucocéntrico al eje en las comorbilidades, en donde el control metabólico es un pilar más del tratamiento en los pacientes con riesgo cardiovascular, y en donde hemos visto que hay drogas, dos ejes particulares, como son el eje renal y el eje incretínico, que han cambiado el paradigma del tratamiento de las personas con diabetes, en donde el control metabólico, el control glucémico no es más que un pilar extra. Entonces hay un cambio en la práctica asistencial importante, hay un trabajo en equipo que debe ser llevado a cabo con cardiólogos, con nutricionistas, con endocrinólogos, con médicos internistas, etc. Y las metas deben estar consensuadas, viendo sobre todo que nosotros podemos lograr un control metabólico con un montón de fármacos, pero estos fármacos no me ayudan a controlar inherentemente el riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante hacer un shift, hacer un cambio en nuestra tarea asistencial y ver las nuevas drogas que tenemos a mano, que sí nos ofrecen este cambio inherente, este cambio intrínseco en los paradigmas. Por eso es muy importante las implicancias actuales y futuras en la inercia terapéutica. No tendré inercia terapéutica, y con esto los dejo con una reflexión final, con un paciente que a pesar de estar con 6.5, 7 glicosilada, sigue teniendo aumento de riesgo para evento coronario. Antes la inercia en diabetes se medía en 3 meses por reducción de la hemoglobina glicosilada y reducción de la glucemia. Ahora, habría que repensar esto, si nos alcanza para hablar inercia en eso, o tendríamos inercia también en lo que refiere a protección cardíaca y nefrológica. Muchas gracias.